La nueva escala de la inteligencia artificial. Si tuviera que elegir una sola palabra para definir la inteligencia artificial después de 2020, sería esta: escala. La escala lo ha cambiado todo. Modelos como ChatGPT, Gemini o Midjourney no solo nos sorprenden por su inteligencia, sino por el descomunal tamaño de los recursos que consumen. Consumen tanta electricidad que ya representan una fracción nada despreciable del consumo energético mundial. Y algunos estudios advierten que podríamos quedarnos pronto sin datos públicos en Internet para seguir entrenándolos. Pero esta escala sin precedentes ha traído consigo algo nuevo, un cambio de paradigma. El nacimiento de una nueva disciplina. La ingeniería de inteligencia artificial. Durante años, construir una aplicación con IA exigía recolectar datos, etiquetarlos, entrenar un modelo desde cero y esperar que funcionara. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Las grandes organizaciones, OpenAI, Google, Anthropic, han creado modelos tan potentes que ahora pueden ofrecerse como servicios accesibles para cualquiera. Ya no necesitas ser un experto en Machine Learning. Puedes simplemente llamar a una API y acceder a una de las inteligencias más avanzadas jamás creadas. La demanda de aplicaciones basadas en IA se ha disparado y al mismo tiempo la barrera para construirlas ha desaparecido. Eso convierte a la ingeniería de IA en una de las profesiones tecnológicas con mayor crecimiento del momento. Todo esto no surgió de la nada. La historia arranca en los años 50, cuando Claude Shannon y otros investigadores empezaron a modelar el lenguaje como una cuestión estadística. Décadas después surgieron los modelos de lenguaje de gran escala, los Large Language Models, los famosos LLMs. ¿Y qué permitió su escalado? Una técnica revolucionaria, la autosupervisión. A diferencia del aprendizaje supervisado clásico, que exige etiquetas humanas, la autosupervisión permite que el modelo aprenda directamente del texto. Y eso lo cambia todo, porque texto hay por todas partes. En Internet, en libros, en redes. Eso dio lugar a modelos como GPT-2, GPT-3 y más recientemente GPT-4. Pero había un límite importante. Estos modelos solo comprendían texto, y el mundo es mucho más que palabras. La siguiente evolución fue lógica, incorporar otras modalidades. No solo texto, sino también imágenes, audio, vídeo, incluso estructuras moleculares. Así nacen los modelos fundacionales, modelos que no están hechos para una sola tarea, sino que sirven como base para construir múltiples soluciones. Por eso se les llama fundacionales, porque no son el producto final, son el punto de partida, y eso cambia las reglas del juego. Ahora bien, ¿cómo se adapta uno de estos modelos a una tarea concreta? Hay tres estrategias fundamentales. Primero, la ingeniería de prompts. Consiste en dar instrucciones precisas al modelo para que responda como deseamos. Segundo, el uso de RAG, una técnica que combina el modelo con fuentes externas de información como bases de datos o documentos. Y tercero, el fine tuning, es decir, reentrenar parcialmente el modelo con ejemplos específicos. Estas tres técnicas permiten transformar un modelo generalista en un sistema experto.
Y lo mejor es que son mucho más fáciles y rápidas que entrenar un modelo desde cero. Aquí nace una nueva profesión, la del ingeniero de inteligencia artificial. Este profesional no crea modelos, los adapta, los integra, los convierte en soluciones reales. Y 3 factores explican por qué esta disciplina está creciendo tan rápido. 1, porque los modelos son cada vez más potentes y generalistas. 2, porque hay una inversión masiva por parte de empresas y gobiernos. Y 3, porque ahora cualquier persona con una buena idea puede convertirla en una aplicación funcional. El ecosistema crece sin parar. Surgen nuevas herramientas, nuevas startups, nuevos perfiles profesionales. Estamos asistiendo al nacimiento de una industria completamente nueva. Lo que estamos viviendo no es simplemente una evolución tecnológica, es una revolución en la forma de construir con inteligencia. Una nueva era en la que los modelos fundacionales son bloques de construcción y el arte está en saber cómo ensamblarlos, cómo afinarlos, cómo conectarlos con el mundo. Eso es la ingeniería de IA y eso es lo que vamos a explorar juntos en los próximos episodios, porque el futuro no se improvisa, el futuro se diseña. Casos de uso de inteligencia artificial que ya están cambiando el mundo. Vivimos en un momento excepcional, uno de esos raros puntos de inflexión en la historia de la tecnología, en el que lo que era impensable hace solo unos años hoy es cotidiano. La inteligencia artificial, y en particular los modelos fundacionales, han dejado de ser una curiosidad de laboratorio para convertirse en herramientas útiles, poderosas y cada vez más comunes. Lo más sorprendente no es solo lo que hacen, sino lo fácil que se ha vuelto integrarlas en casi cualquier producto o servicio. Con un simple prompt, una llamada a una API o incluso sin escribir una sola línea de código, puedes construir aplicaciones capaces de comprender texto, generar imágenes, resolver problemas o mantener conversaciones naturales. Por eso, en este episodio vamos a explorar a fondo cómo y dónde está ocurriendo esta transformación. ¿Qué están haciendo los desarrolladores, las empresas, los emprendedores? ¿Y qué impacto está teniendo ya en nuestra vida diaria? Empecemos por lo más evidente. El número de aplicaciones no deja de crecer. Según datos recientes, se lanzan miles de nuevas herramientas de inteligencia artificial cada mes. Muchas de ellas son variaciones, es cierto, pero otras son auténticas innovaciones que abren nuevos caminos. La razón de este auge, muy simple. Las aplicaciones son más fáciles de construir, más baratas de mantener y más potentes que nunca. Y por eso mismo empresas grandes y pequeñas están corriendo para adoptarlas. Porque quien no lo haga puede quedarse atrás. Para entender mejor esta explosión de casos de uso, vamos a clasificarlos en 7 grandes categorías. Cada una recoge un conjunto de aplicaciones que comparten propósito, enfoque o tecnología base. Empecemos por la primera, y probablemente la más desarrollada hasta ahora: codificación asistida. La IA se ha convertido en la mejor aliada de muchos programadores. Herramientas como GitHub Copilot, Cursor o GPT Engineer están transformando el desarrollo de software. Puedes escribir código más rápido, generar pruebas automáticas, traducir entre lenguajes de programación o incluso crear una web entera, a partir de un boceto en papel. Y no se trata solo de ahorrar tiempo, también cambia la manera en que aprendemos a programar, cómo diseñamos, cómo depuramos. En empresas tecnológicas, los desarrolladores que usan asistentes de IA son entre un 20 y un 50% más productivos, dependiendo del tipo de tarea.
y eso ya está empezando a notarse en la industria. Producción audiovisual. La creatividad visual ha vivido una auténtica revolución. Aplicaciones como Midjourney, Runway o Pika Labs permiten generar imágenes, vídeos o animaciones a partir de texto, fotomontajes, retratos, efectos especiales, vídeos de producto. Todo se puede automatizar, variar, adaptar al contexto. En redes sociales, miles de usuarios ya utilizan IA para generar sus fotos de perfil, editar vídeos para TikTok o incluso crear cortometrajes completos. Y en el mundo profesional, empresas de publicidad y diseño están adoptando estas herramientas para ahorrar costes y ganar en velocidad creativa. La IA ya no solo ayuda a crear, también sugiere, corrige, adapta. Y eso marca una gran diferencia. Escritura y comunicación. Escribir con ayuda de IA se ha convertido en algo habitual. Emails, informes, mensajes, posts en redes sociales. Ya no se trata solo de corregir errores o mejorar el estilo, sino de delegar tareas repetitivas, traducir ideas en palabras claras y adaptar los textos al tono y al público adecuado. Muchas personas utilizan ChatGPT o herramientas similares para responder correos importantes, redactar propuestas o crear contenido SEO. Y en el entorno corporativo, la IA ya se emplea en departamentos de ventas, atención al cliente, recursos humanos, marketing. Escribir bien nunca fue tan fácil, ni tan rápido. Educación personalizada. En el ámbito educativo, la IA está empezando a cambiar las reglas del juego. No todos aprendemos igual. Y por fin, tenemos herramientas capaces de adaptarse al ritmo, estilo y preferencias de cada estudiante. Desde asistentes virtuales como Khanmigo hasta generadores de ejercicios, evaluadores automáticos o tutores conversacionales. La IA puede explicar conceptos, crear ejemplos, corregir errores, traducir ideas a código o a imágenes. Y lo mejor es que no reemplaza al docente, lo potencia. Los estudiantes aprenden más rápido y los profesores pueden centrarse en lo que realmente importa: acompañar, guiar, inspirar. Bots conversacionales. Otra gran categoría, los asistentes conversacionales. Chatbots que entienden, responden y resuelven, ya sea en texto, por voz o incluso en mundos 3D. Atención al cliente, ayuda técnica, información de productos, trámites administrativos. En muchos casos, el usuario ya no sabe si está hablando con una persona o con una IA, y eso no es necesariamente malo, porque los bots pueden estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, responder con rapidez y aprender de cada interacción. Además, cada vez hay más bots que acompañan emocionalmente, entrenan habilidades sociales o simplemente hacen compañía. La conversación se ha convertido en una nueva interfaz y eso lo cambia todo. Agregación y organización de información. Vivimos rodeados de datos, documentos, correos, artículos, informes, mensajes. La IA puede ayudarnos a digerir toda esa información. Resumir textos, extraer lo importante, agrupar ideas, generar resúmenes ejecutivos. Herramientas como Perplexity, Notion AI o chatbots conectados a bases documentales nos permiten hablar con nuestros archivos y obtener respuestas inmediatas.
También se están usando en investigación académica, en gestión de proyectos y en inteligencia de negocio. La información es poder, pero solo si podemos acceder a ella de forma clara, rápida y útil. Y ahí la IA brilla. Automatización de flujos de trabajo. La automatización inteligente. La IA puede coordinar tareas, ejecutar procesos, mover datos entre herramientas e incluso tomar decisiones sencillas, desde programar citas, rellenar formularios o enviar correos, hasta generar informes, actualizar bases de datos o controlar inventarios. Muchas de estas automatizaciones ya existían, pero la diferencia ahora es que pueden adaptarse al contexto y mejorar con el uso. La IA permite cerrar el ciclo, observar, decidir, actuar de forma autónoma, flexible y eficiente. Veamos ahora algunas cifras que nos dan una idea del impacto real que todo esto está teniendo. Según estudios recientes, más del 70% de las empresas ya están explorando aplicaciones con IA generativa y al menos una de cada 3 la está usando activamente en procesos internos. Los sectores más avanzados son el tecnológico, el financiero, el educativo y el creativo, pero se están sumando rápidamente industrias como el turismo, la logística, la medicina, el derecho, y también cambian las profesiones. Aparecen nuevos roles, diseñadores de prompts, ingenieros de IA, entrenadores de modelos, evaluadores de resultados, y al mismo tiempo algunos trabajos tradicionales se transforman o incluso desaparecen. El reto no es solo técnico, también es ético, laboral, cultural. Pero una cosa está clara, la IA ya está aquí y su impacto apenas ha comenzado. El siguiente paso, explorar cómo planificar una aplicación de inteligencia artificial desde cero. ¿Qué decisiones tomar? ¿Cómo evaluar su viabilidad? ¿Y qué errores evitar? Porque no basta con saber que algo es posible, hay que saber cuándo, cómo y para qué hacerlo. ¿Cómo planificar una aplicación basada en IA? La inteligencia artificial nos ofrece hoy un abanico inmenso de posibilidades. Ideas que hace solo unos años parecían ciencia ficción, hoy pueden convertirse en realidad con unas pocas líneas de código y un modelo fundacional. Pero antes de lanzarse a construir, hay una pregunta clave que conviene hacerse. ¿Deberías realmente construir esta aplicación? En este episodio vamos a hablar precisamente de eso, de cómo evaluar, planificar y justificar el desarrollo de una aplicación basada en IA, porque no todo lo que puede hacerse debe hacerse. Y si decides seguir adelante, es fundamental que sepas cómo plantearlo bien desde el principio, porque una idea brillante sin una ejecución clara se queda en eso, una idea. ¿Construir o no construir? Todo empieza con una decisión. ¿Por qué quieres hacer esta aplicación? ¿Estás respondiendo a una necesidad real? ¿Estás anticipándote a un riesgo? ¿O simplemente quieres explorar nuevas posibilidades? Hay 3 grandes escenarios posibles. Primero, el más urgente. Si no lo haces, podrías quedarte atrás. Tal vez un competidor ya está aplicando inteligencia artificial en tu mismo campo. Tal vez la tecnología amenaza con reemplazar una parte crítica de tu negocio. En ese caso,
actuar no es opcional. Es cuestión de supervivencia. Segundo, si lo haces, puedes ganar una ventaja, reducir costes, mejorar la experiencia del cliente, optimizar procesos internos. Aquí la IA se convierte en un multiplicador de valor. Y tercero, no estás seguro aún, pero no quieres quedarte fuera. Este es el caso de muchas empresas que empiezan por experimentar, formar equipos, entender la tecnología antes de dar el salto. Y eso también es válido. ¿Construir o comprar? Ahora que sabes por qué lo harías, viene la siguiente gran pregunta. ¿Tienes que construirlo tú o puedes usar algo que ya existe? La oferta de herramientas de inteligencia artificial crece a un ritmo increíble. Muchas veces, en lugar de desarrollar desde cero, puedes integrar una solución externa que cumple lo que necesitas, y mucho más rápido. Pero cuidado. Si la aplicación está en el núcleo de tu producto o negocio, quizás valga la pena hacerla a medida. Tendrás más control, más flexibilidad y evitarás depender de terceros. En cambio, si es un componente complementario, comprar puede ahorrarte tiempo, dinero y dolores de cabeza. Tipos de aplicaciones. No todas las aplicaciones con IA funcionan igual, y entender esa diferencia es clave para diseñarlas bien. Podemos clasificarlas, por ejemplo, en 3 dimensiones. Primera dimensión, reactiva o proactiva. Una aplicación reactiva responde cuando el usuario se lo pide, como un chatbot de atención al cliente. Una aplicación proactiva, en cambio, actúa por su cuenta cuando detecta una oportunidad. Por ejemplo, una herramienta que te sugiere borrar archivos duplicados o te envía recordatorios. Segunda dimensión, estática o dinámica. Las aplicaciones estáticas no cambian con el tiempo, funcionan igual para todos los usuarios. Las dinámicas, en cambio, aprenden de cada uso, se personalizan, se adaptan, evolucionan. Tercera dimensión, IA como complemento o como elemento central. Tu aplicación funciona sin IA, entonces la IA es un extra. Depende totalmente de ella, entonces es una pieza crítica. Y eso implica estándares más altos de calidad, fiabilidad y seguridad. El rol del humano. Una buena aplicación con IA no solo depende del modelo, también de cómo interactúa con las personas. Aquí entra en juego un concepto importante, human in the loop. Es decir, cuándo interviene una persona, antes, durante o después de la decisión de la IA. Por ejemplo, puedes usar IA para sugerir respuestas, pero que sea un humano quien las apruebe antes de enviarlas. O puedes dejar que la IA se encargue por completo de tareas sencillas y escalar a una persona solo cuando haya dudas. Una estrategia útil para definir esto es el modelo de 3 fases: crawl, walk, run. Gatear, andar, correr. Primero, empieza con humanos en el centro del proceso. Evalúa, aprende, ajusta. Después, deja que la IA interactúe con tus equipos internos, sin riesgo directo hacia el cliente. Y por último, si todo funciona bien, permite que la IA actúe con más autonomía, siempre con métricas claras y mecanismos de control. Ventajas y riesgos. Desarrollar una aplicación de IA tiene un enorme potencial, pero también implica riesgos importantes. Uno de ellos es la obsolescencia. Las plataformas evolucionan muy rápido. Lo que hoy es innovador, mañana puede ser una función estándar de otro producto. Por eso, si decides construir, piensa en qué te va a diferenciar. Tu moat, tu foso defensivo. Hay 3 grandes tipos de ventaja competitiva. Tecnología propia, si haces algo que nadie más puede replicar fácilmente. Datos únicos. Si tienes acceso a información valiosa que mejora tu sistema. Distribución, si sabes cómo hacer llegar tu solución a muchos usuarios antes que nadie. Recuerda, si algo es fácil de construir, otros también lo harán. Tu valor no está solo en la idea, sino en cómo la ejecutas y la haces crecer.
expectativas, métricas y mantenimiento. Por último, hablemos de un tema esencial: cómo medir el éxito de tu aplicación. Antes de lanzarte a construir, necesitas saber cómo sabrás que lo has hecho bien. Puedes fijarte en muchas métricas: la calidad de las respuestas o resultados generados, la latencia, es decir, el tiempo que tarda en responder, el coste por uso o el gasto computacional por consulta, la satisfacción del usuario, que puedes medir con encuestas o tasas de retención. Define también un umbral mínimo de utilidad. ¿Qué nivel debe alcanzar tu aplicación para que valga la pena usarla? Y una vez lanzada, piensa cómo vas a mantenerla. La IA avanza rápido: modelos nuevos, precios que bajan, cambios en las APIs, en la regulación. Tendrás que actualizar, evaluar, comparar, adaptarte. Una buena planificación contempla no solo cómo empezar, sino cómo continuar. La pila tecnológica de la ingeniería de IA. La inteligencia artificial ha entrado con fuerza en nuestras vidas, pero detrás de cada aplicación que usamos hay una infraestructura compleja y bien diseñada. No basta con tener un buen modelo, hace falta todo un ecosistema para hacerlo funcionar. Vamos a explorar ahora esa estructura, lo que podríamos llamar la pila tecnológica de la ingeniería de IA. Empecemos por el principio. Hoy en día, construir una aplicación basada en modelos fundacionales implica trabajar con 3 capas bien diferenciadas. Cada una tiene sus herramientas, sus retos y sus responsabilidades. Vamos a verlas una por una. Primera capa: el desarrollo de aplicaciones. Esta es la parte que se ve, la que conecta con el usuario. Aquí es donde diseñamos la interfaz, definimos los prompts, construimos el flujo de uso y evaluamos la experiencia final. Es la capa donde más innovación ha habido en los últimos 2 años y también la más accesible para nuevos creadores. Cualquiera que sepa programar una web puede hoy integrar una IA en su producto. Pero cuidado, hacerlo bien requiere entender cómo se comporta el modelo, qué necesita para rendir bien y cómo evaluar sus resultados. Segunda capa: el desarrollo de modelos. Aquí entramos en terreno más técnico. En esta capa trabajan los equipos que crean, entrenan o ajustan modelos. Incluye tareas como fine-tuning, optimización de inferencias, curación de datos, anotación, pruebas de rendimiento. Es el núcleo de la ingeniería de Machine Learning tradicional. Y aunque ahora muchos usamos modelos ya entrenados, sigue siendo una capa crítica para quienes necesitan adaptar modelos a contextos muy específicos. También es donde entran técnicas como la reducción de parámetros, la cuantización o el entrenamiento eficiente con menos datos. Tercera capa: la infraestructura, la base de todo. Aquí encontramos el hardware, la gestión de recursos, los sistemas de monitorización y escalado. Sin esta capa, los modelos no podrían operar a gran escala. Es la parte que asegura que todo funcione de forma segura, rápida y estable, desde el acceso a GPUs y TPUs hasta el despliegue en la nube o en servidores propios. Y aunque no siempre se ve, una infraestructura bien diseñada marca la diferencia entre una demo y un producto real en producción. Ahora que entendemos la estructura, veamos qué está ocurriendo en el ecosistema. En marzo de 2024 se publicó un análisis de los repositorios más populares en GitHub relacionados con IA. El resultado: un crecimiento explosivo de herramientas para la capa de desarrollo de aplicaciones. De hecho, esta categoría ya supera en número de estrellas a frameworks consolidados como React o Vue. ¿Qué significa esto? Que cada vez más desarrolladores están creando nuevas experiencias sobre modelos ya existentes. El foco ha pasado del entrenamiento a la adaptación y al uso. Pero aunque las herramientas cambien, hay principios que no cambian. Y esos principios son los que sostienen la ingeniería de IA con solidez. Primero, la experimentación continua. Probar, medir, comparar, ajustar.
Segundo, la retroalimentación. Escuchar al usuario, analizar los datos reales, iterar con rapidez. Tercero, el vínculo con los objetivos del negocio. No se trata solo de que la IA funcione, se trata de que aporte valor. Mejorar métricas clave, reducir costes, aumentar eficiencia, ofrecer una mejor experiencia. Llegados a este punto, es importante diferenciar dos términos que a veces se confunden. Hablamos mucho de Machine Learning Engineering y ahora también de ingeniería de inteligencia artificial. ¿En qué se diferencian? La ingeniería de ML se centraba en crear modelos desde cero, recoger datos, diseñar arquitecturas, entrenar redes neuronales. La ingeniería de IA, en cambio, parte de modelos ya entrenados y se enfoca en cómo adaptarlos a problemas concretos. Esto cambia muchas cosas. Cambia la escala, los modelos son mucho más grandes, requieren más recursos y más planificación. Cambia la evaluación. Ya no se trata de medir precisión con un conjunto de datos fijo, sino de entender el comportamiento del modelo en tareas abiertas. Y cambia la forma de adaptar los modelos. En lugar de entrenar de cero, muchas veces basta con ajustar los prompts, modificar el contexto o hacer un pequeño fine-tuning. Estas técnicas de adaptación se dividen en dos grandes familias. Por un lado, las que no requieren tocar el modelo. Por ejemplo, la ingeniería de prompts. Aquí simplemente damos mejores instrucciones y el modelo responde mejor, fácil de implementar, rápida, barata y sorprendentemente efectiva en muchos casos. Por otro lado, tenemos el fine-tuning, que sí modifica los pesos del modelo. Esto permite adaptarlo más profundamente, pero también requiere más datos, más recursos y más cuidado. Ambas técnicas tienen su lugar. Y lo interesante es saber cuándo usar una y cuándo la otra. En resumen, la ingeniería de IA se apoya en una pila bien estructurada. Aplicación, modelo, infraestructura. Cada capa evoluciona con sus propias herramientas, pero todas comparten un objetivo común: hacer que la inteligencia artificial funcione de forma útil, segura y escalable. Y aunque las modas cambien, los principios sólidos siguen siendo los mismos: experimentar, escuchar, medir, adaptar, porque una buena arquitectura no es solo una cuestión de tecnología, es una forma de pensar. Existen además diferencias prácticas entre ingeniería de IA y otras formas de construir software. Y este nuevo enfoque está atrayendo cada vez a más desarrolladores y cambiando el modo en el que creamos productos digitales. Del laboratorio a la realidad, diseñar productos con IA. Los modelos fundacionales han cambiado las reglas del juego y con ellos también está cambiando la forma en que diseñamos productos. La inteligencia artificial ya no es solo una tecnología de laboratorio. Hoy es una herramienta clave en el desarrollo de nuevas aplicaciones, nuevas plataformas, nuevas experiencias. Pero este cambio ha traído algo más: el nacimiento de nuevos perfiles profesionales y una transformación profunda en los equipos de producto. Nuevos perfiles profesionales. Hasta hace poco, el término ingeniero de IA no aparecía en casi ninguna oferta de empleo. Hoy es uno de los títulos más buscados. Y no es casualidad. El rol de AI Engineer ha emergido como una evolución natural, tanto del clásico Machine Learning Engineer como del desarrollador Full Stack. Pero, ¿qué hace exactamente un ingeniero de inteligencia artificial? Es alguien capaz de construir aplicaciones funcionales sobre modelos fundacionales ya existentes. No necesita entrenar modelos desde cero, pero sí entender cómo se comportan, cómo se integran y cómo se adaptan a las necesidades reales del usuario. Este perfil combina habilidades de programación, diseño de producto, evaluación, experimentación y comprensión del modelo. En otras palabras, es un ingeniero de software que ha aprendido a pensar con IA.
Y aquí aparece un puente interesante, el que une el mundo del desarrollo tradicional con el de la inteligencia artificial. Muchos de los nuevos ingenieros de inteligencia artificial no vienen del machine learning clásico, sino del desarrollo web, móvil o de aplicaciones interactivas. Lo que les permite avanzar rápido es la disponibilidad de modelos listos para usar. Y un nuevo enfoque de trabajo más ágil, más experimental, más conectado con el usuario final. Comparativa de flujos, ML clásico versus IA moderna. Esta diferencia se ve muy bien cuando comparamos los flujos de trabajo. En el enfoque clásico de Machine Learning, la secuencia era clara: datos, modelo, producto. Primero se recopilaban los datos, luego se entrenaba un modelo y por último se construía un producto alrededor de ese modelo. Todo dependía de tener buenos datos desde el principio y el modelo era el centro del proceso. Hoy, con los modelos fundacionales, el orden se invierte. Ahora el flujo es producto, datos, modelo. Primero se construye un prototipo funcional, usando un modelo preentrenado. Se lanza, se prueba, se observa y a partir de los datos reales que se generan en uso, se decide si conviene ajustar el modelo, hacer fine-tuning o rediseñar partes del producto. Este enfoque permite moverse mucho más rápido y sobre todo permite aprender directamente del comportamiento del usuario. La importancia de las interfaces. En este nuevo escenario, la interfaz se vuelve protagonista. No basta con tener un modelo potente, hay que saber cómo presentarlo, cómo hacerlo accesible, cómo conectarlo con las personas. Y aquí es donde entran en juego nuevas formas de interacción. La interfaz más común sigue siendo el chat. Una conversación, una caja de texto, una respuesta, pero hay muchas más opciones. Interfaces por voz, como asistentes virtuales, extensiones de navegador que integran inteligencia artificial en herramientas que ya usamos. Aplicaciones móviles con inteligencia artificial funcionando en segundo plano. Entornos inmersivos como la realidad aumentada o la realidad virtual. Lo importante es diseñar con la inteligencia artificial en mente. Pensar en la experiencia, no solo en la tecnología. Y no solo cambia la forma en que presentamos la IA, también cambian las formas de recoger el feedback del usuario. Antes la retroalimentación era indirecta. Clics, métricas, formularios. Ahora podemos leer directamente lo que escribe el usuario, ver cómo interactúa con el sistema, captar sus dudas, sus quejas, sus ideas. Eso convierte cada conversación en una fuente valiosa de datos. Datos que no solo nos ayudan a mejorar el producto, sino también a ajustar el comportamiento del modelo. En este sentido, el bucle de retroalimentación es más corto, más directo, más efectivo, y esa es una de las grandes ventajas de la ingeniería de IA actual. Recapitulemos. La inteligencia artificial está saliendo del laboratorio y entrando en el corazón del desarrollo de producto. Este cambio trae consigo nuevas formas de trabajar, nuevas responsabilidades y, sobre todo, una nueva mentalidad. Ya no pensamos primero en los datos, pensamos en la experiencia. Ya no construimos para demostrar que el modelo funciona, construimos para que el producto funcione. La IA pasa de ser el centro a ser una pieza más del diseño. Una herramienta poderosa, sí, pero al servicio de un objetivo mayor: crear valor para el usuario. En los próximos episodios vamos a ver cómo aplicar todo esto a lo largo del ciclo de vida completo de una aplicación de IA. Cómo evaluar su rendimiento, cómo mejorarla, cómo desplegarla a gran escala. Pero por ahora quédate con esta idea: diseñar con IA es diseñar con una nueva forma de pensar, una forma que une código, experiencia y capacidad de adaptación del laboratorio a la realidad.